Esto es lo que tenemos en la agenda de hoy, objeción de conciencia. Estamos atravesando por una avalancha ideológica que quiere arrasar todo a su paso. Esta busca desaparecer el derecho a la vida, el concepto de la familia e incluso aplastar algunas de las principales libertades como la de expresión, la libertad religiosa y aún la libertad de conciencia. Y esto pareciera una exageración, pero no es así. Estamos en medio de esta avalancha ideológica que pretende reeducar a los jóvenes, niños y adolescentes para distorsionar su identidad, para minar sus valores y alejarlos de su creador, para así afectar su futuro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una de sus discusiones más recientes, está invalidando la objeción de conciencia de los trabajadores del sector salud. ¿Cuál es el propósito escondido detrás de todo esto? Asegurar el aborto en todo México. La Corte está pasando por encima de mandatos y procedimientos, pero sobre todo sobre el primer derecho, el derecho fundamental, el derecho a la vida. Las decisiones de la Corte son inatacables. Ha negado el derecho de objeción de conciencia a los trabajadores del sector salud, arrebatándoles el derecho a decidir. Es decir, un médico ya no podrá negarse a practicar el aborto por motivo de conciencia personal, sino que será obligado por el Estado a realizarlo. Es tan grave como si una persona no puede tener convicciones y regirse por ellas. Una persona tiene derecho a creer o a dejar de creer, y con esto también se está vulnerando la libertad religiosa. Sin exagerar, ha iniciado una persecución ideológica desde el poder para minar incluso la libertad religiosa. Y esto no es grave, es gravísimo, porque México es un país de libertades donde el imperio de la justicia debe de predominar, pero no puede imponerse el derecho de unos sobre otros, y mucho menos cuando la vida está en peligro. Sí, la vida de los que aún no han nacido. Esto es un atentado grave e histórico a la justicia en México, un día negro para nuestro país. La Corte exhortará a los diputados a cambiar el concepto de objeción de conciencia, o peor aún, proponer un nuevo texto a la Constitución, convirtiéndose no solo en un impartidor de justicia, sino en un legislador, pasando sobre el límite de la división de poderes entre el legislativo y el judicial. Sin importar las creencias y la fe del personal médico, se está imponiendo desde el poder una ideología. La finalidad es imponer el aborto a costa de lo que sea. Y ese es principalmente el tema, el costo. El aborto se ha convertido en un negocio transnacional y multimillonario. En América Latina hay una gran presión política y económica incalculable para despenalizar y luego legalizar el aborto. Por ejemplo, la IPPF, Planned Parenthood, que es una federación internacional para la planificación familiar, que conforma la red más grande de clínicas abortistas en el mundo, tan solo en México ha invertido 18 millones de dólares en el periodo comprendido entre el 2018 y el 2016. Esto para financiar grupos abortistas en nuestro país. El aborto es un meganegocio. Sin embargo, nuestros pueblos defienden la vida en todas las etapas de la existencia. ¿Saben los partidos políticos que un debate político abierto fracasaría? De modo que lo han remitido a la Corte de una manera muy astuta. Los partidos pueden pagar un costo muy alto en el debate, en la despenalización y luego en la legalización del aborto. Por eso han remitido a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia, que no paga un costo político. Porque no es un ente democrático. Sus decisiones son absolutas e inatacables. Existe sin duda una agenda política global para presionar a nuestros países a legalizar el aborto, revestido dentro de políticas públicas de salud sexual y reproductiva. Detrás, un gran negocio. Y algunas clínicas privadas en México cobran al día de hoy entre 2,400 y 5,310 pesos por la práctica de un aborto, que va desde el procedimiento con un tratamiento médico combinado, con la aspiración manual o el procedimiento con anestesia general. Ahora, ¿qué implicaciones tiene todo esto de modificar o invalidar la objeción de conciencia? Explico y pongo un ejemplo. Si una paciente ha decidido practicarse un aborto y por su condición de salud que está en riesgo, pudiera estar en riesgo su vida, si al practicarse
el procedimiento muere, el médico que estaba obligado por la ley a practicar el aborto no puede negarse a practicarlo, pero sí será responsable de la muerte. Es sin duda contradictorio. La cancelación de la objeción de conciencia también obligaría a un médico a practicar, por ejemplo, la eutanasia. Otro caso, si un paciente llega a interrumpirse el embarazo en una unidad médica que no tiene en su programa médico los actos gineco-obstétricos, pero como la paciente ya decidió, los médicos no pueden rechazarla, aunque el establecimiento no cuente con la infraestructura y equipamiento, porque a la Corte se le ocurrió eliminar la objeción de conciencia. Con este atentado a la objeción de conciencia, México atraviesa una avalancha ideológica sin precedentes. América Latina está atravesando por una avalancha ideológica. Esto constituye en México un atentado grave e histórico a la justicia en nuestro país. Es un día para México, un día negro para México. De modo que tenemos que levantarnos para defender la objeción de conciencia.